Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Para conversar de esto está con nosotros el doctor Boris Abad, experto en tema de hidrocarburos, y seguramente le vamos a preguntar los temas más importantes porque el debate principal, yo creo que lo que calienta a la sociedad es el tema de que no se comprende bien lo que significa concesión, que no es lo mismo que privatización, porque la gente dice, bueno, ya perdimos el campo Sacha, se acabó, nos llega poca plata y cuando se acabe el tema ya lo perdimos, sí que es la joya de la corona. Pero yo también creo, y voy a hacer una crítica constructiva para con el presidente y con el gobierno, yo creo que si es que el tema está tan claro, que me parece a mí que está claro el tema, el presidente a estas alturas del partido con tanta polémica debió haber salido, así sea en una corta cadena nacional, en un corto mensaje, él grabado, él hablando, no en un comunicado escrito de Twitter, porque un comunicado escrito de Twitter es muy difícil que le llegue al gran grueso de la sociedad. Debió haber salido diciendo todos los aspectos positivos que tiene este trato. No ha salido, me parece que ahí pudo haber aprovechado en contramarea la situación y decir, bueno, vamos a explicar este tema y lo dejamos clarito. Me parece a mí, pero bueno, su equipo de asesores probablemente cree que no es lo mejor, sino que lo mejor es escribir un comunicado en Twitter. Si me preguntan a mí, yo creo que debería haber un poco más. Pero bueno, crítica constructiva, que quede claro. Boris Abad está con nosotros. Boris, gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Boris, bueno, apenas salió la información, ya nos vamos a meter en los pormenores del tema, de cuánto gana Ecuador y todo este tipo de cosas, pero apenas salió el tema de Sacha, pues un lado, el lado más correísta, más pro-correísta, podamos decirlo de esta manera, o antinovoísta, más claro, pues estaban hablando de carnavalazo, que habían hecho este tratado en carnaval, salió incluso información de que de repente esta empresa tenía vínculos con familiares del círculo cercano del presidente o de personas asociadas al presidente, y bueno, estaba el otro lado, pues el lado anticorreísta, el lado los correístas pensaban eso, los anticorreístas pensaban que bueno, que esta concesión podía significar algo positivo para el campo Sacha, para la modernización el incremento de la producción. Yo te pregunto a ti, ¿tú cómo describirías este posible tratado que aparentemente no se ha firmado aún? Aparentemente, lo digo porque todavía no ha salido información oficial, pero ¿tú cómo lo describirías? ¿Cómo lo pondrías en tus propias palabras? ¿Es positivo, es negativo, es progreso para el país? Necesario, obligatorio y oportuno. Necesario y obligatorio porque Ecuador no tiene otra alternativa que hacer esa concesión para sacar el máximo provecho del campo. Obviamente que las tiene, pero cuando usted está con su casa incendiada, usted lo que quiere es apagar el incendio. Y Ecuador tiene un incendio desde hace rato, que por primera vez alguien está tratando de apagarlo. Porque la industria del petróleo en el Ecuador, que conozco desde su nacimiento, nací en la península de Santa Elena, alrededor de los campos de Ancón, y ingresé a estudiar petróleo antes de que se cree CEPE, antes de que se descubra el Oriente. Entonces, la industria del petróleo está en un franco deterioro. ¿Por qué? Porque manos estatales y a propósito por una serie de intereses, y no olvidemos que fue en la época del 2007 al 2017 cuando tuvimos el mejor precio del petróleo, donde se desperdició y hubieron los escándalos y la corrupción más grande. Entonces, es necesario, ¿por qué? Porque cada día que pasa Ecuador pierde millones de dólares en mecheros y por dejar de extraer petróleo que está ahí y listo para ser explotado. Lo que pasa es que no tienen la tecnología ni el dinero para hacerlo. Por eso es necesario, porque Ecuador pierde dinero todos los días. Sí. Boris, en su capacidad como experto en el tema, la gente no entiende, me parece a mí, la palabra concesión. Yo no sé si usted lo puede describir brevemente y cuál es su diferencia con la privatización en el tema del campo Sacha. Pues bueno, lo que pasa es una delegación a un consorcio público-privado que la ley lo permite. Yo no soy abogado, Ricardo,
Pero la ley lo permite, es clarísimo, se puede negociar directamente con una empresa estatal. Y eso es lo que el Estado está utilizando. Oiga, si yo estoy en una necesidad de utilizar todas las armas legales que están a mi disposición, no me pidan que no las use para resolver un problema pues, fiscal que tengo gigantesco. Por eso es que en este momento lamentablemente, como el petróleo, energía y todo lo que tiene que hacer con recursos naturales está en manos del Estado y el Estado del que somos parte es dirigido por políticos y este es un momento político candente, los pinochos, y utilizo el mismo término que un personaje utilizó, los pinochos, los caras de tuco, están tratando de aprovecharse pues, y confundiendo a la gente. Si no hay confusión aquí, yo no he escuchado un solo argumento sólido con respecto a esto. He escuchado puras cosas que nada tienen que hacer con la sustancia de la situación en la que está Sacha, que esa operación de Sacha le hace perder millones de dólares al Ecuador. Pero como hay un statu quo que lucra de esa situación, todos lo envuelven en la bandera patria. ¡Qué lindo! Sí. Boris, en este caso se compara el tema de Sacha, ya vamos a hablar de cuánto recibe Ecuador, de cuánto se queda en manos de la empresa privada. Para hacer comparación con el tema del campo AUCA, el bloque 61, tratados que previamente ha hecho Ecuador, ¿cómo los compararías en pros y en contras? En el día y en la noche, empiezo. Schlumberger no es una empresa de exploración y producción. Schlumberger vende servicios y eso es lo que está haciendo. Está vendiendo servicios. Sí, ha incrementado la producción y está desarrollando AUCA. Perfecto. Ese contrato se firmó y yo no tengo por qué criticarlo porque no conozco los detalles y no conozco la situación en la que se dio. Pero eso, el dinero que le dieron, 1.000 millones, no fue una prima, no fue un pago adelantado. Fue un préstamo a 19,5%. Gran diferencia. Primera, Schlumberger, empresa de servicios. Dos, dio una prima, no dio prima, dio un préstamo que se está pagando. Tercero, ellos ganan con esos servicios. Entonces, si usted me debe 1.000 millones y en este momento su ingreso es $100 por día, usted me paga a una cierta velocidad, pero si su ingreso baja a $50 por día, usted se va a demorar más en pagarme. Entonces, eso está sujeto a la disponibilidad de dinero que tengan, porque la obligación de los 1.000 millones está ahí. Acá los 1.500 millones de dólares significa que le estoy pagando por adelantado la producción de 3 años de Sacha. 3 años. Se la estoy dando el día 1. Sí. Boris, ahí la pregunta clave es, en manos de Petroecuador, ¿Sacha cuánto produce al año? 600 millones de dólares le entran al fisco por Sacha por año. O sea, usted lo que me está diciendo es que Ecuador prácticamente, si es que firma este contrato, la prima que va a recibir es como si es el equivalente a que Petroecuador maneje con sus propias manos 3 años gastando personal propio, gastando recursos del Estado, etcétera, etcétera. Correcto, ¿no? Sí, correcto. Suponiendo 3 años, suponiendo que el crudo oriente se mantiene a $60. Suponiendo que el crudo oriente se mantiene a $60. Miren las Claro. noticias en Bloomberg hoy día, Ricardo. Ujú. Arabia Saudita decidió bajarle el precio del crudo que le vende a Asia. Están abriendo las llaves y tienen nada menos ni nada más que entre 7 y 10 millones de barriles de petróleo represados. Vaca Muerta, Guyana, Mozambique, el Golfo de México, Yucatán. En todos lados se está descubriendo y produciendo más petróleo. Entonces, la tendencia es que el precio del petróleo baje en el 25, a no ser de que haya un despelote mayor, una guerra nuclear, y ahí para qué nos sirve el petróleo, para qué no sirve nada. Ok, ya, Entonces, entonces si es que de aquí a 6 meses, un año, baja el precio del petróleo y digamos que se mantiene así por los siguientes 2 años y medio, estamos hablando que, y se mantiene en manos de Petroecuador, hagamos la suposición, estamos hablando que Ecuador no recibiría
ni la mitad en 3 años de lo que recibiría con esta prima, ¿correcto? Correcto, porque para sostener la producción de 75.000 barriles, Petroecuador tiene gastos de operación y tiene que invertir 250 millones de dólares al año en perforación de pozos solamente y en reparación de pozos para sostener 75. Es decir, que para subir a 100 necesita invertir al menos 500 millones de dólares más por año. Por favor. Doctor, ¿cuánto recibe? Los porcentajes no han quedado claros. Usted como experto seguramente lo habrá. Se habló de 87,5 y 12,5 gobierno, empresa privada. Las divisiones, ¿usted las tiene así en sus papeles? ¿Cómo las ve? ¿Les parece justas? ¿Les parece correctas? ¿Les parece que es lo común esos porcentajes? Miren, los porcentajes aparentemente son más grandes para el operador privado que lo que recibe el Estado. Pero las fuentes de ingresos que tiene el Estado, una vez que usted suma a $60 por barril, la participación del Estado es 18%. Es decir, que de los 100.000 barriles, o de los 75.000 barriles que ahora le corresponderían como 11.000. 11.000 a la vena puede ser, Ricardo, sin costos ni gastos. ¿Ok? Además de las utilidades que recibe la empresa, 12% es para el Estado y 3% para los trabajadores, pues, porque Correa cambió eso, era 15% para los trabajadores. Ahora es 12% para el Estado, otro ingreso para el Estado. Y los impuestos. Entonces, una cosa es decir, por eso en México había, no sé si exista todavía, un modelo de contrato en donde yo participo en los ingresos, no en la producción. Y la participación del Estado en los ingresos es mayoritaria y es mucho más grande de lo que fuere si sigue operando Petroecuador, Ricardo. Ujú. Pero por favor. Boris, ¿usted cree que no existe una opción, digamos, ya para incluso tratar de comprender a las personas que realmente ven esto casi como una vendida de la patria? Em, ¿No existe ninguna otra alternativa para que Ecuador mantenga, entre comillas, porque el tema de la soberanía pues, es un tema ideológico complicado? ¿No existe ninguna manera que Ecuador pueda operar con mano propia desde Petroecuador de mejor manera de lo que lo hemos estado haciendo el Campo Sacho? O sea, no existe posibilidad que el Estado sea ellos mismos los que renueven, los que fomenten la producción, los que aumenten la producción. No existe esa posibilidad. O sea, realmente la empresa privada prácticamente nos viene a salvar. Eso es lo que nos quiere decir, doctor. No, la empresa privada viene a hacer un negocio. O sea, no Ya, olvidemos tampoco. Viene a ser un ya. negocio, porque aquí nadie regala a nadie. Y esa es la cosa que queremos en Ecuador, que aquí las cosas no las tienen que dar gratis. Hay una expresión en inglés que traducida quiere decir, nos queremos comer la torta, pero también tenerla. Y no hacer eso es no ser soberano y vender a la patria. No. Nos Ya, queremos comer la torta. ya, pero entonces la primera pregunta era, ¿es imposible que Ecuador invierta en No. innovación en el campo Sacha y que pueda sacar aún mayor rédito porque haría el tema desde sus propias manos? Es imposible que eso pase. Otra imagen gráfica. Un hombre desnudo no puede regalar su camisa porque no la tiene. El Estado no tiene el dinero. Petroecuador como está, no opera nada bien. Producción, transporte, refinación, almacenamiento, no opera nada bien. ¿Y cuántos años se han tenido pues de este modelo? Claro que Ujú. existen alternativas, pero ¿usted cree que esa asamblea en la composición que ha tenido y que va a tener va a permitir que Petroecuador se convierta en una SA donde todos los ecuatorianos podamos invertir? ¿Usted cree que eso se va a poder, se va a permitir cuando lo que es eso es una fiesta y un circo para ver cómo ganan votos o cómo le hacen daño al otro? Eso no se puede porque está, no, no es que no se pueda, no le da la gana al sistema político que tiene atenazado al sector hidrocarburos y de energía de liberarlo, porque se dañan muchos negocios. Siga Ujú. la plata, Ricardo, y usted va a encontrar la razón de esto. Aquí Ujú. no hay soberanía, aquí hay sinvergüencería. Doctor, bueno, usted lleva
años, décadas siendo un experto en temas de hidrocarburos, de lo que ha visto en la política ecuatoriana, ¿es este uno de es un trato bueno o es uno de los mejores tratos de concesión petrolera o de concesión en cualquier tipo de ámbito de producción nacional para con el Ecuador en temas económicos? Nadie, la burocracia, el sistema no resiste que se tenga éxito. Cuando usted arriesga dinero, experiencia propia, usted arriesga dinero y va a explorar y usted encuentra, ¿sabe lo que le dicen? Ya sabíamos que estaba ahí. Y si estaba ahí, ¿por qué no viniste a hacerlo, pues? Comerse la torta y tenerla al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no ha pasado? Porque conviene, Ricardo, no nos engañemos, conviene a quien importa combustibles, a quien vende servicios, a quien vende energía. Haga un análisis simple de Petroecuador. Petroecuador, antes de que pierda ITT, operaba ITT y Sacha y otros campos menores. Y los 22 contratistas le operaban y producían el resto. Pero Petroecuador se queda muy tontamente o muy sabiamente para algunos, se queda con la obligación de darles energía, porque generan energía con diésel, pues, y el diésel se importa. Entonces usted ve esta maraña y en este momento toda esta gente que no conoce y que opina de lo que no sabe, confunden más a la gente. Yo lo focalizo trato de focalizar a la gente de la siguiente manera. ¿Quiere usted que le suban el sueldo o no? Boris, algo que le quiero preguntar antes de finalizar, algo que me llama la atención. Yo recuerdo que en la consulta popular de hace un par de años, la gente votó sí que se mantenga el crudo bajo de la tierra en el bloque 43, lo cual a mí personalmente me parece una mala decisión. No sé usted como experto cómo lo vea, pero recuerdo que en ese entonces, primera pregunta me parece que estuvo mal formulada. Yo puedo confirmar que después de la elección muchas personas me dijeron, ah, si votaba sí, era que sí se quedaba el crudo bajo la tierra, no era que se sacaba el crudo. O sea, la pregunta fue capciosa, de mala fe, para que la gente se confunda, en mi opinión. O sea, la pregunta es un desastre, porque la pregunta debía ser que se explote, sí o no, y se acabó el negocio. Y de ahí salió el tema de que, bueno, de que alrededor del bloque 43 mucha gente estaba conmocionada porque eso pues conllevaba que la explotación del bloque llevaba a que haya trabajo, que se mueva la economía, todo este tipo de cosas. Probablemente con el campo Sacha, ahora que llega la empresa privada, o llegaría potencialmente la empresa privada, el presidente dice que si no le paga la prima de 1.500 millones no va a ser la concesión. Si llega la empresa privada, probablemente para ese sector habría que preguntarle a la gente de ese sector, ¿no? ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece que se mueva la economía, que vengan empresas extranjeras, que vengan más personas a trabajar, profesionales? Que eso es lo mismo que pasaba con el bloque 43, porque el bloque 43, a pesar de que no estaba concesionado con una empresa extranjera, tenía mucho movimiento porque se estaba explotando y era el 10% y daba el 10% de los barriles de petróleo de lo que saca Ecuador en general diariamente. Si no me equivoco, doctor, usted me podrá corregir si estoy equivocado. Dicho esto, cuando pierde la consulta popular, el único lugar o de los pocos lugares en los que en Ecuador ganó el que se explota el petróleo en el bloque 43 era justamente en la provincia donde está ubicado el bloque 43. Entonces, esta pregunta que estamos haciendo sobre el campo Sacha también sería interesante hacérsela a los vecinos, a las personas que están a los aledaños del lugar que afecta directamente esta decisión. Esto le quiero preguntar, Boris, para finalizar, y usted me corregirá si algo he dicho mal de todo lo que he mencionado. Está muy bien el tema de la concesión de Sacha, pero hace 2 años estábamos con el tema, con el chiste de no permitir que se explote el bloque 43. Entonces digo como que está bien, viene la empresa privada para sacar el máximo potencial del petróleo y de la capacidad petrolera que tiene Ecuador, pero hace 2 años nos estábamos pegando un tiro en el pie. Pregunto yo, incluso al día de hoy, si esa consulta popular hubiese salido victoriosa para que se pueda explotar el bloque 43, ¿quién dice que no? De repente también concesionábamos el bloque 43 y más plata aún, pregunto yo.
Mire, Ricardo, el bloque 16, yo fui el gerente de ingeniería para el desarrollo del bloque 16, después tuve otro cargo, el bloque 16, que Ujú, revirtió al Estado por una mala decisión del gobierno de Lazo, pésimamente asesorado, por una mala decisión. Se le entregó con 11.000 barriles y ahora producen creo que 4 o 5. Mire el bloque 16. Entonces, ujú. al haber cerrado ITT, Ecuador cerró la oportunidad de desarrollar 250.000 barriles por día y perdió el acceso a 10.000 millones de barriles de petróleo, que es el petróleo que está en el subsuelo en esa área. 10.000 millones, con un potencial de 250.000 barriles por día. A eso se le dijo que no, cierren. Ahora no es que concesionan, Sacha, delegan la operación. Ujú. ¿Cómo alguien se lleva un yacimiento de petróleo? ¿Cómo Carrizo se pone un tanque en un barco y se lo lleva? Eso es un mito, son cosas que se le mete la idea a la gente. ¿Cómo es posible llevarse un pozo petrolero? No es posible, está ahí, es del Estado. Esas reglas son claras. Esta es delegación de operación. Además, ponga el dinero para incrementar la producción y deme una parte, pero hágalo gratis. No cobre, regáleme, hágalo gratis, regáleme. ¿Por qué? Es que la participación del Estado en la producción es pequeña. No, señores, es mejor de lo que tienen ahora cuando suman y restan. Porque cuando usted gana $100, ¿verdad? En un Ujú. caso, gana $100 y gasta 80, le quedan 20. Pero si de $100 gasta 60, le quedan 40, pues. ¿Quién no quiere que se le sube el sueldo? Esa es la pregunta para la audiencia. ¿Quiere usted que se le sube el sueldo al Ecuador? Porque el petróleo es el sueldo del Ecuador. Doctor, entonces para finalizar, entiendo perfectamente su punto. En otras palabras, que hace 2 años se haya bloqueado la explotación petrolera en el ITT, ¿fue un autogol? ¿Fue un tiro en la pierna? ¿Sí o no? No fue autogol, fue suicidio Ok. demorado, porque nos estamos muriendo de a poquito. Sí, sí, lo menciono porque en esa época yo recuerdo, porque yo tengo memoria, habían ciertos partidos que Terminar esto. decían, no, no explotemos este tema, no explotemos este tema. Ustedes lo recordarán, yo no voy a ser el que les haga el memorándum de quienes decían que no había que explotar el tema. ¿Cómo cambian las Todo. narrativas con los años, no? Perdón, perdón, doctor. Todos los candidatos decían cierre. Los dos presidentes dicen no. Todos los candidatos decían cierre. Los presidentes dijeron que no. ¿Por qué? Porque son los que sienten el dolor en el bolsillo. ¿No ves que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra? Ujú. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, en eso estamos. Doctor, entonces positivo el tema de la concesión. Positivo. Ecuador, Añora que vamos a hacerlo porque se necesita añora que se firme lo más pronto posible. lo más pronto posible y el presidente está haciendo lo inteligente, está forzando a los dos lados a que resuelvan esto. Sí, El pero presidente, sin prima no hay fiesta, ¿no? sin prima no hay fiesta, pero sin firma no hay prima, pues. Ok, ya. Usted le daría a alguien, oiga, mi hermano, toma $100 y después mañana Sí, firmamos claro, el después pagaré, tenemos. ¿no? Claro, sí, sí, Ah, sí. esas son Sí. las tapas que quieren aprovecharse. El presidente está haciendo lo correcto, está forzando a la gente a que lo hagan, a la suya y a los contratistas, a hacer, porque todavía no se ha firmado nada. El doctor Boris Abad, experto en temas de hidrocarburos, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego. Doctor, gracias por estar aquí. Ha sido un placer conversar con usted. Esperamos tenerlo muy pronto si es que este tema se sigue calentando. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias, doctor. Boris Abad estuvo aquí en Radio Fuego 106.5. Les agradecemos a todos los que estuvieron en esta entrevista para esclarecer el tema del campo Sacha, porque como ustedes sabrán es un tema que en redes sociales ha sido popping, 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 popping. Yo estoy absolutamente convencido que en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temblor, en tiempos de inestabilidad,
hay ciertos momentos en los cuales un buen discurso, unas palabras precisas, unas oraciones bien unidas y conjugadas pueden amoldar correctamente las opiniones de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? En este momento Ecuador, todo lo que vaya a salir sobre lo que haga o no haga el gobierno, porque es si hace o no hace, si el presidente dice esto, no dice eso, todo va a ser va a estar completamente apuntado hacia el presidente en negativo, hacia el presidente Daniel Noboa, me refiero. Por ende, yo tengo la convicción, yo tengo la certeza y yo estoy seguro que no lo van a hacer, pero me quiero sacar de esto encima porque lo quiero decir. Cuando salgan estos temas, tipo, yo esto lo estudié, esto yo no lo viví porque no estaba vivo en el año del 80 al 88, que fue la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. De lo que he estudiado y de lo que he leído, Ronald Reagan cada vez que quería impulsar un proyecto de ley en el Senado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, él lo que hacía era que daba discursos públicos. Por supuesto, las redes sociales han cambiado de cómo se dirige un presidente hacia la gente. O sea, antes tu única manera de informarte era tu televisión y si te ponían al presidente de televisión, todo el mundo veía al presidente. Ahora es un tema más de opción, tú escoges lo que quieres ver. Pero con los algoritmos hoy en día te aparece, o sea, me aparece todo. Tú pones plata y el algoritmo te lo manda. Así que también existe esta posibilidad hasta el día de hoy de manera diferente, pero existe. Entonces, Ronald Reagan lo que hacía era que cuando quería promover un proyecto de ley y los demócratas no lo dejaban, porque los demócratas en cierto periodo tenían una mayoría o necesitaban uno o más votos demócratas para apoyar X proyecto de ley, Ronald Reagan salía a hablar ante el pueblo estadounidense y les decía por qué esto era algo bueno para el país y que los otros estén en contra significaba que ellos estaban perjudicando a los Estados Unidos de América. Evidentemente, hay personas como Ronald Reagan que tienen una capacidad retórica impresionante y otras personas no tienen una capacidad retórica impresionante. No nos vamos a engañar, el presidente Daniel Noboa no es un agitador de masas en temas de discurso, retórica, todo este tipo de cosas. Pero yo creo que con la tecnología que existe hoy, con el equipo de asesores que debe tener, un video de 3 minutos en época de TikTok que se esparce en el Ecuador completamente, en el cual salga el presidente Noboa y que le pongan gráficos, que lo editen bien, él explicando por qué el tema de la concesión del campo Soacha es positiva. No entiendo por qué no ha salido hasta el día de hoy. Me da la sensación desde que pasó la primera vuelta que todavía, aparte de las entrevistas que ha dado el presidente, que insisto, me parecen entrevistas muy benévolas, muy lambonas, o sea, no sé si es que les preparan antes las preguntas, no lo sé. Tienen un dinamismo soporífero las entrevistas con el presidente. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Lo digo para mejorar la imagen del presidente. Y me parece increíble que después de la primera vuelta yo todavía sigo sin escuchar esas palabras del presidente Daniel Noboa que en épocas de inestabilidad, de inseguridad, me den esa seguridad, me den esa estabilidad, me den esa creencia de que él es una figura firme en la cual se puede confiar para el futuro de Ecuador. Todavía no siento que ha existido ese discurso o ese video o ese extracto. El tema de Campo Sacha, pero por favor, si es tan beneficioso como nos dijo aquí en entrevista el doctor Boris Abad, el presidente Daniel Noboa debería salir en un video editado, ¿qué importa? Ni siquiera necesita saber improvisar ni saberse sus líneas. Simplemente es una cuestión de que el presidente, que es la autoridad ya de un país, salga y diga, miren, ¿saben qué? Esto es lo mejor. Y los que están lloriqueando por soberanía o por bambalinas y yo qué sé qué, bueno, que lloren. Pero este tema es lo más beneficioso para el país. ¿Por qué no sale él a decir eso? ¿Y por qué hay comunicados de Twitter? Comunicados de Twitter largos. La gente, los jóvenes tienen una capacidad de atención ínfima. Ponerle a un joven 10 líneas es como que le pongas yo qué sé, a un lector de la Edad Media un libro de 10.000 millones de páginas. ¿Ya? O sea, algo que es posible, pero es muy complicado de lograr. Muy complicado de lograr.
Entonces, insisto, me parece a mí que, no sé, yo digo estas cosas porque realmente hay que compartir estas ideas y yo siento, insisto, siento que estos temas podrían esclarecerse de una manera mucho más simple, mucho más sencilla, pero se deja que la gente hable mal, hable mal, hable mal, hable mal y se esparza desinformación o ese odio. Porque también está la teoría de que dejemos que la gente hable mal y que piense lo que quiere, pero en un tema tan complicado como el tema de Sacha y que se señala a la familia del presidente, al círculo cercano del presidente, tiene que salir el presidente a hablar y a dejar las cosas claras. ¿Eh? Y no un comunicado de Twitter. Me parece a mí, lo digo con todo cariño, con todo respeto y de la manera de crítica más constructiva posible, en honor a la verdad. Pero bueno, que cada uno piense como quiera, que cada uno tendrá sus opiniones. La entrevista del día de hoy con el doctor Boris Abad era para esclarecer el tema del campo Sacha. Esperemos que les haya servido a ustedes. Si no la vieron, van a YouTube, les dan para atrás. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.